Amén, ¿lo tienen? Efesios 4:1 leemos con la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice el apóstol Pablo escribiendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Señor, gracias te damos por esta tu palabra leída. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú ministrando esta tu palabra. Señor, yo te pido que hables a tu iglesia, Espíritu Santo, que trates con cada uno de ellos, Padre querido. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella, mi Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. En esta mañana yo quiero hablar sobre el tema: el llamado de Dios respondiendo al propósito divino. Pareciera ser dos temas en uno, pero no. Es el llamado de Dios y respondiendo al propósito divino. Resulta que cuando hablamos del llamado, quiero tomar como ilustración la vida de Moisés. Hay muchos en la palabra del Señor los cuales fueron llamados, los discípulos fueron llamados por Jesús. Uno a uno, Jesús los fue escogiendo y los fue llamando. ¿Sí? Hizo un llamado especial a su vida. Moisés, como el gran líder en la antigüedad, ¿sí?, fue no solamente llamado, él previamente fue escogido aún desde el vientre de su madre. Así como usted y yo desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos. Hay algunos que piensan que no, pero sí. Cada uno de nosotros fue escogido con un propósito desde el vientre de nuestra madre. Y yo no sé por qué voy a decir esto, pero quizás tú estuviste en el vientre de tu madre y fue tan propósito de Dios que no funcionó el hecho de que quisiera abortarte. ¿Y sabes por qué no funcionó? No funcionó no porque lo haya hecho mal, no porque... no funcionó porque sencillamente había un propósito divino en tu vida. Por eso no prosperó esa maquinación diabólica. Es porque hay un propósito en cada uno de nosotros. Moisés estuvo escogido desde el vientre de su madre. Sin embargo, después en la situación política de esa nación, vemos que se levantan y quieren exterminar a todos los niños varones de los hebreos. Y tenían un plan satánico de exterminarlos. Sin embargo, la madre de Moisés previamente se preparó una cesta, la impermeabilizó. Dice la palabra que la calafateó con algo parecido a la brea. Y allí me untó al niño. Un niño que según los estudios teológicos, aparentemente ya tendría casi de 1 año a 2 años. Dice más o menos que podría haber tenido Moisés en el tiempo que fue escondido en esa cesta. Sin embargo, él fue introducido
solamente como el río Guaire, sino que era un río que estaba infestado totalmente de cocodrilos. Y al ver que iba la cesta en medio del río, y que para nosotros que somos entendidos en la palabra, el río simboliza la palabra de Dios, y esa cesta podría ser el vehículo que Dios usaba hablando de la palabra profética. Podemos decir que Moisés navegaba en medio de la palabra porque iba montado en su destino profético. Por eso no hubo nada que pudiera detener el destino profético de Moisés, así como no ha podido detenerte nada en el destino profético que Dios tiene para ti. Siempre y cuando naveguemos en su palabra. Llegó el momento específico en el cual Moisés llega y dice la palabra que fue acogido por la hija del faraón, que no casualidad o casualmente podía tener hijos. Es que ahí también había un propósito, porque Dios tiene cuidado de lo más pequeño para poder cumplir el propósito en tu vida. En la vida de Moisés preparó una mujer idónea, no cualquier mujer, una mujer de posición, una mujer de reino, pero que no podía tener hijos. Y cualquier hombre o mujer natural diría, no, es que pastor, eso fue una casualidad. Casualidad que era la hija de Faraón, casualidad que no podía tener hijos, casualidad que le llegó un niño que no tenía madre ni padre para ese tiempo, el que le llegó por el río. Pareciera una casualidad, pero como nosotros estudiamos la palabra y creemos en la voluntad de Dios, sabemos que no fue casualidad, sabemos que fue propósito divino para el llamado de la vida de Moisés. Sin embargo, Moisés llega, se educa en el palacio de Faraón, es levantado, es instruido. ¿Por qué? Porque para el propósito de Dios, Dios necesitaba que Moisés no solamente fuera alguien culto que entendiera, porque tenía que después hablarle de tú a tú al faraón. Y no cualquiera podía hablar con el faraón. O sea que Moisés tenía que haber sido preparado previo. Por eso es que Dios permitió que llegara a la casa del faraón, para que también pudiera entender, saber leer y escribir. ¿Por qué, pastora? Porque previamente él tenía que aprender a leer y a escribir, porque posteriormente en el llamado al ministerio él iba a ser el que escribiera los 10 mandamientos. Ay, si yo fuera usted estuviera gozoso allí. Yo no sé quién Dios le está hablando esta mañana. Pero no solamente eso. Moisés, dice la escritura, que después de que estaba ya aprendido y grande, resultó que pasó un problema con él y mató a un egipcio por hacer justicia ante un hebreo. Y pudiéramos decir, wow, Moisés cometió un grave error. No, eso también estaba en el propósito de Dios. Es que a veces Dios te va a permitir llegar y estar en momentos, en situaciones, en trabajo, con personas por un tiempo nada más, para prepararte, para que puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Pero ya Dios como que se estaba oliendo que Moisés se estaba pareciendo mucho a los faraones. Ya quizás Moisés estaba adecuado y quizás ya él incluso mismo se veía como el próximo faraón. Y Moisés, y Dios tuvo que decir, no, este se me está encariñando mucho con el puesto. Voy a tener que sacarlo de aquí. Y ocurre que te murmuran que te llevaste algo que no era tuyo del trabajo y entonces te botan. Y tú dices, Dios mío, ¿pero por qué? Si tú me abriste la puerta, ahora me están sacando. No, es que te estabas adecuando, adaptando mucho a lo que Dios no quiere para ti, porque el propósito de Dios contigo es otro. Es diferente. Y Dios tiene que enviar al gusano para la calabacera. Hay gente que le gusta cuando Dios permite que le nazca la mata en la cabeza. Jonás fue llamado con un propósito. Dios lo llama y le dice, quiero que te levantes y vayas y prediques a Nínive. Necesito que se arrepienta esa gente porque si no voy a destruir a todos. Y
Y Jonás decía, palabra mágica, los va a destruir. Yo voy porque Dios los va a destruir. Y fue. Pero después, parafraseando un poco la situación que aconteció con Jonás, a mitad de camino dijo, no vale, yo te voy a decir algo, yo voy a predicar, pero con el fin de que tú lo destruyas. Pero él después se dio cuenta que Dios es amor. Dijo, no, pero es que al final tú los perdonas a todos y nada acontece. Y se fue y dijo, no voy a hacer nada, yo voy renegando, y tanto que iba a perecer la barca donde Jonás iba. Y Dios le dijo, ve y predica. No, que yo voy y predico y tú no lo vas a destruir. Vamos a estar claros, háblame claro, Dios. Así como usted a veces se pone, háblame claro. Si yo predico, tú lo destruyes. No, pero ve y predica. No, pero dime la verdad, tú no vas a destruir si yo voy y predico. Entonces tal vez se contienda entre Jonás y Dios. Y Jonás se iba rebelde. Y al final, cuando se levantó la tempestad, Jonás se dio cuenta que él era la causa de la tempestad. Y le dijo a la gente, mira, échenme al mar. Para que no digan que yo me suicidé. Échenme ustedes. Pero la idea fue de él. Y lo echaron al mar y Dios preparó una... ¿Qué dice la palabra que preparó? Ah, qué bueno. Un gran pez. Qué bueno. Que nuestros niños y jóvenes de adorando en tu casa y las maestras saben que la Biblia dice que fue un gran pez y no una ballena. ¿Ah? No fue una ballena, fue un gran pez. Y ese pez casualmente iba pasando por allí y se lo tragó. No, era el propósito de Dios. Y se lo tragó y usted puede imaginarse dónde lo escupió. Lo escupió en Nínive. ¡Qué casualidad! ¿Qué cosa, no? Lo escupió en el lugar donde Dios le había dicho que tenía que ir a predicar y al lugar donde Jonás no quería ir, pero después fue enviado con un propósito y escupió en la playa a Jonás. Porque tú vas a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, ¿quieres o no quieres? Y si fuera la pastora, la versión de la pastora diría, y punto. Porque a veces nosotros nos ponemos con Dios como Jonás. Y sin embargo, Jonás después que se vio y dijo, ya, espérate, ¿dónde me escupió el pez? Caramba. Y entonces se puso, tú sabes, más fuertecito un poco, ¿no? Y él dijo, bueno, está bien, voy a cantar y voy a predicar. Yo voy a hacer mi parte, espero que tú hagas la tuya. Yo lo voy a predicar, pero yo quiero que tú lo destruyas después. Fue, predicó. Y dice la palabra que él fue y se sentó en un sitio a esperar que Dios cumpliera la parte B del trato, que lo destruyera. Y se fue y se echó por allá. Y estaba quejándose. Oye, este sol aquí en esta playa, no sé, ¿qué diría Jonás? No sé si era calvo también y le estaba pegando. Dicen que los calvos le pegan más el sol en la cosa, no sé. Entonces, no sé cómo era Jonás. El asunto es que Dios escuchó y hacía ruido lo que Jonás decía y permitió que le naciera una mata en la cabeza de Israel, le nació. Sí, yo pudiera decir que fue como una mata Uyama, algo parecido. Oye, qué tremendo, le nació una cosa ahí. Bueno, pero el asunto es que le nació, pero él dice, oye, esta mata aquí me nació. Pero al final me está protegiendo del sol. Qué bueno la mata. Me gusta la mata, en verdad, es buena la mata. ¡Qué maravilla! Ahora me siento más cómodo para poder esperar cuando todos sean destruidos por pío. Y estaba feliz con su mata en la cabeza, esperando la destrucción de Nínive. Pero también la Biblia dice que ese pueblo al cual él le predicó, el rey para ese momento mandó a arrepentirse. O sea, primero se arrepintió él, se vistió de cilicio
sacrificio, de luto, Él después mandó a su pueblo y aún hasta los animales ayunaron. O sea, todo el mundo se arrepintió, todo el mundo hizo ayuno, todo el mundo pidió perdón, todo el mundo se volvió a Dios. ¿Y usted cree que Dios lo iba a destruir así? Dios estaba feliz. Y el que no estaba feliz. Y al final, bueno, viste, yo sabía que tú me ibas a destruir, yo por eso no quería venir a predicar, porque al final tú los perdonas y tú los arrepientes. Y ya eso también estaba haciendo ruido a Dios. Y Dios vino y preparó un gusanito de Israel. Y se lo puso en la manda acá. Un gusano que había ayunado, me imagino. A lo mejor salió de ese ayuno del pueblo. Y se lo metió ahí y se comió la mata de la cabeza de Moab. Y otra vez empezó el sol y la cosa y empezó a quejarse. Es que Dios prepara eso para que tú estés allí viendo la misericordia de Dios. Pero así como Dios te permitió la mata, también permite el gusano. Porque Dios hace lo bueno, pero también permite muchas veces las situaciones difíciles en nuestra vida para ver de qué estamos hechos. Así que en el llamado de Moisés, Dios dijo, se me está acostumbrando mucho a estar en el palacio, por lo tanto voy a preparar una situación incómoda. La permitió y Moisés tuvo que salir de ese pueblo de Egipto a cumplir realmente el llamado que Dios tenía para él. Hay situaciones en tu vida que parecieran que se salieron de control y que no son de Dios, pero al final son las que Dios permite para acercarte más al destino profético que Dios tiene para ti. Entonces, Dios había escogido con propósito a Moisés, pero dice la palabra que fue solamente cuando estuvo en el monte, pastoreando el ganado, las ovejas. Allí, en esa soledad, fue cuando Dios hizo el llamado a su vida realmente. Fue allí donde Moisés no entendía quizás lo que estaba pasando. Quizás estaba un poco desorientado, preguntándole en su intimidad, en su soledad, allí, preguntándole a Dios realmente qué pasaría con él. Y Dios se le manifiesta en medio de una zarza ardiente, y eso cautivó la atención de Moisés. Yo no sé lo que Dios preparó para llamar tu atención, pero el asunto es que Dios llamó tu atención y por eso tú estás hoy aquí, por eso tú y yo le servimos a Dios, porque Dios también preparó para nosotros una zarza ardiendo. Aleluya. Dios permitió que nosotros viéramos la zarza ardiendo y cautivó nuestra atención, y hoy por hoy servimos a ese Dios maravilloso. Pero ya Dios tenía un propósito con nosotros desde el vientre de nuestra madre. Ahora sencillamente a través de la zarza lo que Dios hace es hacernos el llamado. Es que a pesar de las situaciones difíciles que tú hayas podido ver, Dios ha permitido que la zarza ardiendo se manifieste a tu vida para hacer el llamado. Es más, voy a ir un poco más allá. Es que a veces tú estás aquí sentado con nosotros y te congregas y todo, pero al final todavía no has visto la zarza ardiendo. Es que todavía Dios no ha llamado tu atención de tal manera, porque cuando Dios llama tu atención de tal manera, a ti se te olvida todo y tú vives solamente para agradar a Dios. Porque nosotros no somos religiosos, nosotros lo que hacemos es vivir el Evangelio. Escuche, escuche. Cuando nosotros hablamos de la palabra, no es solamente como alguien en una oportunidad decía, sencillamente, y ayer me tocaba en una visita decirle esto a esta joven, decía, mira, yo no vine aquí a predicarte religión, yo vine a hablar del Evangelio. El Evangelio es un estilo de vida y tú lo que necesitas es a Cristo. Y cuando hablamos de la palabra viene a ser ese encendedor que prende y apaga la luz. Cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos en un cuarto que está lleno de peroles, pero no tiene bombillo. Y usted puede entrar a ese cuarto y usted puede decirme a mí, pastora, yo entro, sí, pero no entra
unidad. Usted entra y se lleva cualquier cosa por el camino. Se golpea y daña lo que esté ahí también, porque usted no está viendo claramente. Pero cuando usted le coloca el bombillo al cuarto oscuro y usted enciende la luz, ¿qué pasa? Ve todo claramente y usted puede decir, wow, yo no sabía que esto estaba así. Y empieza a poner orden en su vida. Así es cuando nosotros llegamos a Cristo. No teníamos el bombillo puesto, pero Cristo es esa luz que viene a resplandecer. Por lo tanto, hablando del llamado y ese propósito divino, tengo como punto número 1 la soberanía de Dios en el llamado. El llamado no lo hacen los pastores. El llamado viene de Dios. Cuando hablo de llamado, estoy hablando de que hay personas que piensan que sencillamente para ejercer un ministerio, el pastor con ponerte tiene. Esa es una idea errada, no es lo que enseña la palabra. Porque el llamado de Dios para Moisés se lo hizo fue Dios, a solas. No lo hizo ningún hombre, se lo hizo Dios a solas a Moisés. Cuando Jesús estuvo escogiendo a sus discípulos, Él iba y se presentaba y llamaba a sus discípulos. Él escogía a sus discípulos. Y lo escogía porque veía cualidades específicas en ellos. Pastora, pero dentro de los 12 discípulos había uno que era, usted sabe. Bueno, ¿usted cree que Jesús no sabía eso? ¿Usted piensa que Jesús se le olvidó ese gran, pequeño y detalle? Que al hombre le gustaba sustraer de la bolsa. Mire así sigilosamente el que está a su lado. Mire, ninguno somos perfectos. Es que aún el que sustraía de la bolsa fue parte de los discípulos de Jesús. Fue parte de aquellos que seguían a Jesús y veían la gloria de Dios para demostrarnos a nosotros que no somos perfectos, pero que Cristo, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, también puede fijar su mirada en nosotros y hacer que nosotros seamos útiles para su obra. Amén. Ay, si usted va a aplaudir al Señor, aplaudir al Señor. Mira lo que dice Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, hablando de la fundación del mundo, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un proceso para cada uno de nosotros. Dios nos escogió desde la fundación del mundo, y no estoy hablando de salvo siempre salvo. Estoy hablando de que hay un plan de salvación para nosotros aún antes. Depende de usted y de mí que eso sea la realidad. Dios puede hacerte un llamado especial a tu vida para ser salvo, pero si usted no presta atención a ese plan y a ese llamado, no será porque Dios no lo llamó. Es que ya Cristo murió para darnos vida, Israel. Rosa, nos murió por ti y por mí. Desde antes de que tú y yo naciéramos, ya Cristo había pensado en nosotros. Pero ahora, hoy, Dios le quiere hacer un llamado a la iglesia, a sus hijos. Todos somos llamados a vivir una vida para Dios. Constantemente debemos servir a Dios. Pero en todo, como hablaba Efesios 4:1, estamos hablando de que debemos ser uno, hablando de la unidad del cuerpo. Un espíritu, un solo bautismo, una misma fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es una misma fe.
Mi esposo, en sus tiempos de juventud, ayudó en una congregación al pastor para fortalecer ese campo. Y él cuenta que él daba estudios bíblicos, mi esposo ayudaba al pastor con los estudios y todo aquello. Y entonces tenían los diáconos así en una parte, ¿no? Y mi esposo dice que ese día de servicio donde había dado el estudio bíblico a los diáconos, están finalizando el servicio y uno de ellos sale y le dice, escucha a los dos diáconos hablando. Y entonces una hermana le dice al hermano, oye varón, y que esa gripe que tú tienes, no sé qué, aquello. Entonces mi esposo escucha la conversación normal. Y entonces la hermana diaconisa le dice al varón diácono, oye, lo que pasa es que mira, tú sabes que esa planta que está ahí es buena para eso que tú tienes. ¿En serio? Y eso es como común, ¿no? Siempre hay personas que, aunque todas las personas adultas recomiendan los guarapos de no sé cuántas plantas que existan. Bueno, esa era una ocasión. Sí, esa mata que está allí es para esa gripe que tú tienes, no sé qué, que hace un guarapo de eso. Entonces, el hombre, bueno, no, pero ya va, le dice la diácona, ya va. Tú no puedes ir a quitarle la hoja así a la mata, que ese es un ser vivo. Sí, lo que tú ya sabes que es así, ¿verdad? Okay. Tú antes de quitar la mata, tú tienes que ir y pedirle permiso a la planta. Tienes que hablar con ella y pedirle permiso y explicarle también. ¿Por qué tú le vas a quitar esas hojas? Dile que tú le vas a quitar esas hojitas, porque bueno, te vas a hacer un té. Y mi esposo se queda viendo la cosa. Y se llama, pero son dos diáconos. Son dos diáconos. Los diáconos se supone que los diáconos están debajo de los pastores. O sea que casi tienen el mismo conocimiento, hablando de doctrina, que los pastores. ¿Cómo el diácono le va a decir que le hable a la planta a Israel? Tiene que profesar una misma fe. Los pastores creen que Dios hace milagros, la iglesia tiene que creer que Dios hace milagros. Usted no puede decir a la vez, no planta primero, ¿qué planta ni qué planta? Dios es el que hace, Dios es el que sana, Dios es Dios. Amén. Así que si hay aquí alguno, puede arrepentirse al final. Porque yo no entiendo si usted viene los domingos y recibe doctrina y recibe palabra, porque es que todavía hay algunos que siguen creyendo cosas extrañas del mundo. No. Se cayó la cucharilla que viene, no sé si es hombre o mujer, porque nunca me aprendí eso en el mundo. Pero hay gente todavía en la iglesia creyendo esas cosas. Es que repite aquí. Dios mío, qué malicia me están hablando, Josué. Seguro que eso es Elisa, ¿me entiendes? Pero la pronuncia muy mal. Mira que está a su lado y dígale, parece piedra, pero es pan. Deja de estar creyendo en pajarito preñado. Dígale. Usted tiene que creer en Cristo Jesús. Usted no tiene que estar creyendo. A usted nadie le está echando nada. Hay gente que cree más en el diablo que en Dios. ¡Qué malicia! Se me dañó ese fue el diablo. Y me faltó aquello y el diablo qué. Y el diablo para arriba y el diablo para abajo. Y parece que el diablo lo cargara no sé dónde. Hermano, usted es Cristo. Oye, qué malicia. Yo le doy gracias a Dios de verdad por usted. Pero a veces, mira, a veces yo, cuando yo oro así por la iglesia en general,
o realmente no pasa. Yo espero la opción C, que no pasa. No pasa. Pero mire, yo tenía una ancianita hermosa. Y en una oportunidad, oye, a veces, Dios, a veces yo me buscaba era a mí porque veía que el pastor como que, entonces me buscaba, pastor, aquello, ajá, bueno, y ya llegaba, yo tengo paciencia, pero yo a veces, y entonces yo llegaba y me sentaba y era, pastor, mira, órame por esto, por aquello, por lo otro, vamos a orar, y vamos a orar, y hasta que un día, Dios mío, y entonces yo digo, ya va, hermana, pero espera, no, pastora, pero mire, todas las cosas que le pasaban era el diablo, todo. Dos cosas, siempre estaba enferma y siempre era el diablo que le hacía todo. Y entonces llegó un día y entonces ya yo estaba ya, oye, al tope. Y yo dije, Señor, perdóname, pero yo voy a tener que hacerlo. Y yo, hermana, venga acá, siéntese aquí. Yo le voy a hablar claro, mire, esa situación suya del estómago, usted tiene que ir a un gastroenterólogo, hermana. Ya no puedo seguir orando por usted. No, no tengo palabras. Me he estudiado cómo es el sistema digestivo para poder orar por usted, pero es que ya no me lo sé, ya hay algo que me impide. Entonces, hermana, vaya al médico. No, pastora, pero yo creo que no me puede hacer nada. Y entonces, y ¿sabe lo que hacía? Por eso aquí usted no lo ve, para cuidarlo a usted de que haga eso. Nosotros en el altar teníamos el aceite de la unción, aceite consagrado. Pero entonces compramos el aceite que consagrábamos allí para ocasiones especiales. Y cuando lo íbamos a usar, el aceite no estaba ya. Y decíamos, Dios mío, pero ¿será que se evapora el aceite? Y le llamamos, ¿por qué se va el aceite? ¿Por qué tengo que estar comprando constantemente aceite si yo no vendo aceite? Bueno, un día atrapamos a la anciana. Se llevaban los potes y entonces sacaba el aceite de la unción. Para estarse ungiendo el estómago, porque no, hermano, eso no, vaya al médico. Entonces un día dice, oye, pastor, ven acá, yo quiero que usted ore, porque mire ese diablo cochino, el diablo que entonces me dice, no, pastor, mire, eso último el diablo me hizo. Ajá, ¿qué fue lo último que el diablo me hizo? Ese día mi esposo me tuvo que contener porque de verdad que fue. ¿Qué fue lo que el diablo le hizo en su casa? Y me llevó a su patio y me dijo, mire, pastor, yo estaba aquí. Y yo, tú sabes que la situación está ruda, pero compramos unas sardinitas y yo estoy limpiando las sardinas. Y entonces, oye, dándole gracias a Dios porque Dios proveyó y tal, y quise yo no sé qué. Y de repente me fui a buscar algo. Y cuando llego, pastora, la sardina se fue. Yo, ¡qué malicia! El Señor la prenda al diablo. El esposo y conversa, el esposo yo no sabía, el esposo decía, por favor, pastores, no sé qué hacer. Y yo decía, yo tampoco sé, casi que lloraba por los 3 años. Pero yo le dije, hermana, venga acá, venga acá, mi amor. Mira, mi amor, mira. Tu asunto de fregar la cosa queda fuera de la casa, ¿verdad? Y tú te fuiste a buscar la cuestión para la cocina. O sea, es como que si el fregadero estuviera en la entrada y la hermana tuvo que llegar a la oficina pastoral a buscar la cosa de la sal para alinear la funda. Hermana querida, es pecado. Usted en algún momento no pudo haber pensado que no usó un gato y se le llevó la cosa, a lo mejor estaba por ahí cerca, no sé, y el gato estaba ahí cazando media seña suya. Y entonces la hermana me ve así y me dice, pastor, usted como que está a favor del diablo. No, eso ya fue. Hermano, yo prefiero pensar que fue el gato que fue el diablo. Hay gente que le da más autoridad al diablo que al mismo Dios que usted viene y sirve y adora. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas y aún el diablo para acercarse a ti y tocarte y hacerte daño tiene que tener permiso de Dios. Si no, Él no te puede tocar, Él no te puede dañar porque Él no es superior a Dios. Todo acontece si Dios lo permite. Por eso debemos tener una sola fe. Segundo,
llamara? No. Si yo preguntara aquí a los que han sido llamados, ¿quieren que lo llamen? No. A los que están en el ministerio, usted les pregunta, ¿usted quiso que Dios lo llamara? No. Pero hay también unos que quieren que Dios lo llame. Pero si usted es el que quiere que Dios lo llame, Dios quiere también llamarlo, pero usted tiene que ser responsable. Escuche, el llamado al ministerio no es algo sencillo, por decirlo así, cuando usted entiende que es un compromiso con Dios. Usted como creyente en Cristo Jesús tiene que darse cuenta que desde lo más pequeño en esta casa hasta lo más grande, hablando del ministerio, es un compromiso con Dios. Yo voy a hablar hoy para todos, pero principalmente para los líderes y el equipo de trabajo. Erradamente hay personas que piensan, cuando yo sea evangelista, o si Dios me llega a llamar a mí al pastorado, ahí sí yo verdaderamente, tú sabes, me pongo. No. Es que si usted lo sigue viendo de esa manera, eso se va a tardar un tiempo más, porque Dios tiene que tallarte más, tiene que formarte más, tiene que procesarte más. Porque la Biblia dice que en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te daré. Usted tiene que ser responsable con lo que Dios le entregó, así sea poco. Así sea que a usted se le entregó una llave y usted diga, bueno, pero señora, tampoco es que está una cosa así que digamos, wow, qué indispensable que tengo la llave. No, pero cuando usted es responsable con esa llave, por decir algo, usted es un candidato número uno para que Dios fije sus ojos en usted y lo llame a lo que Dios realmente quiere llamarle. Si usted no es fiel en lo poco, tampoco será fiel en lo mucho. Si no, mire la situación cotidiana. Hay personas que humanamente hablando no tienen muchos recursos económicos. Y si usted ve a los de afuera, a los del mundo, ellos juegan lotería esperando un día ganarse la lotería y ser millonarios y salir de pobres algún día. ¿Sí o no? ¿Quiénes jugaban lotería aquí en el mundo? Animalito. Mira, la mamá también dice, nada más uno. Bueno, confiese. Okay. Bueno, para los que jugaban lotería. Usted jugaba con la esperanza de ganar. Gracias a Dios, dos nada más y no. Sí, a lo mejor lo demás ganar, no, yo sé que voy a perder, toma. No. Pero los que juegan, ellos juegan con el fin y la esperanza en ganar, ellos no piensan en perder. Pero cuando los que estudiamos, no sé si ustedes ya se lo dieron, pero cuando uno estudia, a uno le enseña. Y si usted no se pierde la clase y presta atención a cuando están hablando de los números infinitos y de la probabilidad, usted se da cuenta y ahí te enseñan la parte de la lotería. Y te dice, mira, hay más probabilidades y te empiezan a sacar los números. Ponga 3 cifras y determine de cuántas veces usted puede con 3 números cambiar tantos números. Entonces dice, hay tanta probabilidad de que tú te saques el triple, que es más probable que tú no te lo saques a que te lo saques. Pero el que juega lotería no piensa eso. Él dice, no, yo sí me lo voy a sacar y invierte su plata en eso. Pero su condición económica es poca. Y él está haciendo eso porque él quiere surgir. Pero otro más inteligente dice, no, yo no voy a gastar
gastar mi dinero en eso. Porque cuando usted se sienta a sacar cuenta, usted dice, wow, si yo hubiera ahorrado todo esto, mi situación económica fuera diferente. Pero cuando usted es responsable con lo que Dios le dio, usted se vuelve un buen administrador de todo lo que Dios permite que llegue a tu mano. Aún hablando para cuando usted está aquí en Cristo Jesús, que ya no juega lotería, ni juega caballo, ni nada de eso. Usted se vuelve un buen administrador. Sea lo poco, pues no mucho que Dios permita que toque en tus manos. Usted debe ser un buen administrador. Dios permite que lleguen finanzas a tus manos para que las multipliques. Pero hay veces que nosotros dejamos que las finanzas se nos vayan entre las manos. Pero cuando hablamos del llamado y el propósito divino, necesitamos ser responsables en el llamado. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Debemos ser responsables, iglesia. Los que están en el liderazgo, vamos a ser responsables. Mire, ya este año está a punto de concluir. Si yo lo pudiera decir y dar un consejo, siéntese en estos últimos días, siéntese, tome un tiempo de sentarse y evalúe cómo fue su año este año. Evalúe. Nosotros el día 15, el 18, este miércoles tenemos una reunión de líderes y diáconos para eso, para evaluar cómo fue nuestro trabajo, qué alcanzamos, qué nos faltó, en qué debemos mejorar. Usted como creyente debe hacer eso. Señor, ¿será que fui responsable este año? El Señor necesita de gente comprometida, no de personas que digan, yo puedo, yo quiero. Y cuando Dios te da la llave, entonces dice, bueno, pastora, pensándolo bien es que no puedo porque tengo esto, porque tengo aquello, porque tengo lo otro, porque tengo lo demás. En lo poco me fuiste fiel y no mucho te pagué. Sea fiel con lo que Dios permite que llegue a su mano. Sea fiel con lo que Dios le permite hacer en el altar para Él. Las danzarinas, sean fieles. Usted es fiel cuando usted viene a un ensayo. Usted es fiel cuando llega puntual. Usted es fiel cuando usted se congrega. Usted es fiel. No por agradar a los pastores, no. El que tiene el ojo sobre usted es el Señor. Escuche, el Señor es quien escoge. Si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Escuche algo. Si Dios lo escoge a usted para hacer algo determinado, aunque los pastores no quieran, usted lo va a hacer porque es Dios. ¿Está escuchando? Pero muchas veces yo como pastor puedo querer que usted haga algo, pero si Dios dice no, aunque yo quiera, eso no va a pasar. Entonces, necesitamos que usted sea realmente comprometido con su llamado. Cuando hablo de llamado, estoy hablando de ir un poco más adentro. No estoy hablando de ir a la playa y bañarme en la orillita. No. Yo creo que sí hay muchos bañándose en la orillita. Y aunque es rico, llega un momento en que es incómodo ya bañarse en la orillita. Cuando llegamos a la playa, es rico porque al principio tenemos frío, ¿verdad? Y tenemos esa parte de que no me quiero meter, quiero probar. Y entonces estoy en la playa y dejo que el agua moje mis pies y quizás un poquito más. Y allí
yo puedo jugar, puedo experimentar algo. Pero llega un momento en que se vuelve incómodo porque empiezo a sentir más la tierra, el lodo que se hace entre la arena y el agua, a que disfrutar del agua. Pero cuando usted se introduce un poquito más adentro de la playa, usted empieza a vivir sensaciones diferentes que no sentía estando en la orilla. Usted quizás empieza a sentir que rico es estar un poco más adentro de la playa. ¿Cuántos han ido a la playa aquí? Y es rico, ¿verdad? Hasta la mitad, dice yo, Elisa. Pero llega un tiempo, y ahí va a depender mucho de cómo es usted. Si usted es de las personas que es muy temerosa, usted con el agua, como dijo yo, Elisa, por la mitad, usted va a decir, no, yo mejor me voy. Y retrocede y se sale nuevamente por la orilla a jugar con la tierrita. No, yo estoy bien aquí. Y se echa agua con la perolita y juega con los niños, y qué bendición. Porque usted allá adentro sintió cosas que como que usted no tenía el control, y mejor es la orilla, donde yo me pueda parar firme, donde la ola no me revuelque, donde... Pero si usted es de las personas, quizás como pudiéramos decir, aguerrida o más osada, usted dice, no, yo quiero sentir que siente allá el hermano que está quitándose del mecate aquí. Pero tú sabes nadar. No, yo no sé nadar, pero bueno, cualquier cosa me agarro de ahí, o alguno me salva. Bueno, me ha pasado. Pero déjeme decirle, en una oportunidad nos fuimos a un río, una situación en un río, y los jóvenes que estaban con nosotros se lanzaban, ¿te acuerdas, mi amor? En la cosa, en el hoyo. Era una cosa extraña eso, ¿no? Porque era como una formación de unas rocas, pero hacían un círculo. Y entonces pasaba el caudal del río por ahí fuerte y se formaba abajo un remolino. Y entonces los jóvenes se lanzaban, y claro, los pastores no se pueden quedar atrás. Y entonces yo le decía, no, pero ya va, ¿cómo es eso? No, pastor, usted se lanza y se deja llevar por el agua, y el agua la zumba allá afuera, en lo bajito, pero uno se paraba y ya estaba. Lo peligroso del asunto era el remolino, precisamente, porque era muy profundo. Entonces, los jóvenes, no, pastora, pero lánzate. Y yo no me voy a lanzar porque no sé nadar. Pero pastora, mira, te lanza. Y se lanzaba el uno y me enseñaba, y se lanzaba el otro y me enseñaba. Y no, pastora, y es fino, y es aquello, y es lo otro, y cada uno contaba su experiencia. Entonces mi esposo dijo, bueno, lánzate para ver si lánzate para ver si te lanzas. Si sale, porque sí. Entonces, bueno, el pastor se lanzó. Oye, sí, mami, lánzate, yo te agarro aquí abajo en el brazo. Y yo digo, no, ya va, espérate, yo no sé nadar. En realidad no sé. Entonces después, cuando ya a punto ya estaba decidida que me voy a lanzar en el hueco ese, entonces me estoy poniendo en la piedra, y vienen los jóvenes y se ponen todos. Pastora, es para acá, ¿oíste? Aquí. Porque si te lanzas un poquito para allá, caes en lo profundo, y ahí sí no te podemos sacar porque... Ya, espérate, y si calculo mal y me caigo de nuevo. Al final de todo, me lancé en el hueco. Y creo que caí en la mitad porque mi esposo se tuvo que meter y no podía salir. De verdad, no podía salir, estaba en un asunto. Y entre mi esposo y los jóvenes me lanzan. De verdad que me asusté. Tragué agua, también me raspé. Pero cuando salí allá a la orilla, dije, no vale, yo me voy a volver a lanzar. Digo, tú eres loca, no me voy a volver a lanzar porque ahora ya yo sé dónde que me voy a lanzar. Porque él me dijo que era para aquel lado, pero ya yo sé exactamente dónde me voy a lanzar. Y de verdad después me lanzaba, después ya nadie me agarraba. En un momento me lancé a donde no era y después no podía salir de nuevo. Pero el asunto es que ellos vivieron su experiencia cada uno, y yo desde arriba, yo también quería vivir mi experiencia. El asunto es que así pasa con el llamado al ministerio.
Cada uno te va a contar su propia experiencia, pero tú tienes que vivir la tuya propia. Pero va a depender de ti. Dios de repente te hace el llamado y te coloca en una posición, y de repente tú sientes que estás en la mitad del agua y que te puedes hundir, y tú puedes decir, no, ya va, pastor, mire, ¿sabe qué? Yo mejor me quedo aquí en la tierrita. Tome su asunto, yo le puedo ayudar, yo puedo colaborar cuando usted pueda, cuando usted quiera, pero no, así no, porque ya lo probé y no puedo. O de repente usted puede decir, bueno, pastor, el asunto está aquí, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero sentir que se siente llegar a la boya. Yo quiero también aprender a nadar, y yo quiero también nadar como nada Jonathan allá, el hermano Pedro, que se va lejos y no importa si la corriente se lo lleva porque él sabe nadar. Pero va a depender de usted. Dios está dispuesto a entregarte lo que Él tiene para ti, pero tú tienes que aceptar el riesgo. No es fácil aceptar una responsabilidad, no es fácil. Pero Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase sobre sus pies entonces. Si usted sabe que Dios está con usted, si usted sabe que Dios es el que lo llama, si usted sabe que Dios es el que lo prepara,